multilateral. Yo me voy a centrar ahora precisamente en cuáles son esos ámbitos de actuación y luego Guillermo, creo que entrará más en detalle en propuestas concretas, en cuáles son los retos que, por supuesto, aún tenemos, ¿no? Hay que también partir desde el reconocimiento de que el español es la lengua que nos une, es un patrimonio compartido, pero no es ni excluyente ni exclusivo. Convivimos con otras identidades múltiples. En este lado del Atlántico tenemos las lenguas originarias, en España tenemos las lenguas cooficiales y, como hemos oído en este congreso estos días, pues la lengua española nació mestiza y sigue siendo mestiza y sigue estando teñida de diferentes voces, diferentes ritmos, que es parte, sin duda, de su riqueza. En lo que es la diplomacia multilateral, nosotros efectivamente lo que hemos empezado a empujar es esa acción concertada en los distintos organismos internacionales. Entonces hemos creado lo que llamamos los grupos de amigos del español con nuestros colegas hispanohablantes en los distintos organismos. Y tenemos ya 7 grupos en la sede de Nueva York de Naciones Unidas, en la sede de Ginebra, en la sede de Viena, también UNESCO, OCDE, y luego en OEA, el círculo Eñes se llama ahí, y en La Haya. En La Haya porque sabéis que es sede de los tribunales internacionales de justicia. Entonces, el objetivo de estos grupos es ir consolidando esta red, no ya solo desde un punto de vista cuantitativo, porque nuestro objetivo es seguir ampliando, expandiendo esta ley, y estamos hablando con esta red, con nuestros embajadores en Nairobi, porque hay, como sabéis, también una sede de Naciones Unidas. Pero también, por ejemplo, en unas recientes consultas con la Cancillería peruana se nos sugirió que por qué no en la APEC, ¿no?, donde Perú y otros países latinoamericanos son parte, pero España no lo es, ¿por qué no también impulsar estos grupos en estos otros organismos, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo de Europa nosotros estamos y tenemos ahí también una política muy fuerte de diplomacia y de apoyo al español. Entonces, ya os digo que la idea es esta expansión. También la Unión Africana, como decía el embajador Avellán, ha adoptado el español como lengua oficial, y eso es gracias a Guinea Ecuatorial. Entonces, estamos también trabajando con estas organizaciones, con contribuciones voluntarias para reforzar los equipos de traducción, los equipos de interpretación. La propia comunicación. En OCDE el español no es lengua oficial, pero sí que es la segunda lengua en la que más número de informes se descargan. Entonces, tenemos que aprovechar sin duda ese potencial. Pero también desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Tenemos que trabajar con esta red, porque no se trata de crear grupos sin más, se trata de movilizar nuestros recursos para efectivamente optimizar el potencial de esta lengua en ese ámbito. ¿Y cómo hacemos eso? Pues intentando trabajar juntos en proyectos de prestigio, que den prestigio al español en estos organismos. Por ejemplo, en la OEA, la reciente Asamblea General de la OEA aprobó una semana del español. Entonces, ahí pues nuestros países van a organizar actividades para esa semana. Luego, por ejemplo, en ONU Nueva York, que estamos organizando para el Día del Español, el 23 de abril, pues el grabar con los equipos de Naciones Unidas un podcast en el español. Es decir, vamos a ir creando estos productos de prestigio que den pues, a nuestra lengua ese reconocimiento que la propia realidad refleja, ¿no? Luego es importante también lo que mencionaban los embajadores del multilingüismo, ¿no? El monolingüismo al final es un empobrecimiento del pensamiento. Nosotros queremos en el multilingüismo como un vector de diálogo y como realmente un pilar del multilateralismo por el que realmente los países iberoamericanos somos grandes valedores. En ese ámbito también, como os decía, es importante trabajar en el ámbito jurídico internacional y por eso en La Haya hemos puesto gran énfasis en crear este grupo de amigos del español y en La Haya lo que tenemos es con nuestros pares hispanohablantes hemos lanzado una campaña para lograr la oficialización del español en el Tribunal Internacional de Justicia. Esto es un proceso complejo porque requiere una reforma del estatuto, pero bueno, tenemos que tener también esos fines aspiracionales más complejos. Hemos conseguido cosas, digamos, más factibles, bueno, más factibles después de muchos esfuerzos, pero ahora ya, desde el año pasado, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y creo que aquí pues, estamos en un lugar muy apto, ¿no?, para hablar también del derecho internacional, es también ya el español idioma oficial de esta Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Yo me vi con el secretario general hace unos días y le preguntaba, bueno, ¿cómo ha sido esta campaña? Y dice, esto es un reflejo de una realidad que se nos impone, ¿no? 1/3 de nuestros miembros son hispanohablantes, esto era de justicia. Pero ha costado 3 décadas, ¿eh? No creáis que estos esfuerzos son fáciles.
Luego también es importante, por ejemplo, en lo que decía de ir creando esos productos, esos contenidos interesantes. Pues estamos organizando con Colombia el primer curso de Derecho Internacional Público que organiza la Academia de La Haya, Derecho Internacional, que va a tener lugar en Cartagena de Indias. Pues esto ya decimos, hombre, por primera vez, un primer curso de la Academia, y el secretario general pues, ha reconocido que el español es la segunda lengua jurídica internacional. Y luego también con la Corte Penal Internacional estamos organizando la Semana Iberoamericana de la Justicia, que se organiza en La Haya y que participan las universidades iberoamericanas, porque se simulan casos, o sea que a lo mejor algunos de los estudiantes que tenemos aquí pueden participar en esos ejercicios. Y finalmente, en el ámbito jurídico es muy importante el arbitraje internacional. Pensad que hoy en día, estamos haciendo unos estudios porque tenemos vamos a organizar un evento en el Ministerio precisamente para promocionar el arbitraje jurídico por parte en el ámbito iberoamericano. Va a estar con nosotros la SEGI, van a estar las embajadas latinoamericanas en Madrid, con ese objetivo de que también si los litigios son entre partes hispanohablantes, porque se tienen que sustanciar en inglés y francés en las Cortes de París y Londres, ¿por qué no en nuestras Cortes iberoamericanas y en nuestros colegios de abogados y nuestros expertos y especialistas que los tenemos magníficos, ¿no? Ese es un poco ese empuje que estamos haciendo y que, bueno, que esperamos que también contar con el apoyo en ese sentido de la Cancillería peruana. En la diplomacia bilateral, no me entretendré tampoco mucho, pero aquí nosotros como ha explicado muy bien nuestro embajador Avellán, nuestros embajadores, nuestras embajadoras ya son absolutamente conscientes de que esto es una política de Estado, esto es una línea estratégica de nuestra política exterior y en sus cometidos diarios tienen que incorporar esta agenda como están haciendo magníficamente bien. Tanto es así que la demanda del español está aumentando. Deciros, por ejemplo, que de los 13 países donde más se aprende español, 6 están en el Golfo de Guinea. O sea, para que penséis que realmente la demanda está en lugares que a lo mejor no te considerabas como los más evidentes. En Europa también está creciendo enormemente, en la Unión Europea, Europa del Este, los países bálticos, pero también, por ejemplo, en Asia, el Instituto Cervantes de Nueva Delhi es el que más número de matrículas tuvo el año pasado. O sea, que sepáis que es un interés creciente y con el apoyo, ¿no? Con la acción concertada de nuestros amigos latinoamericanos hispanohablantes, la idea es efectivamente que el español entre como enseñanza reglada en las educaciones de estos países, pero también en las universidades, que hay departamentos de estudios de español, y también en las academias diplomáticas. La idea, por ejemplo, de cara a la cumbre iberoamericana que tendrá lugar en Madrid el año próximo, uno de los objetivos que queremos llevar entre todos es un acuerdo entre las academias diplomáticas iberoamericanas para promocionar el español y el portugués en las academias de otros países, ¿no? Y luego también, en ese sentido, nosotros nos gusta hablar de una geopolítica del español, en el sentido que empieza a emerger esa demanda creciente, pero ahí nosotros uno de los retos que tenemos es cómo dar respuesta a esa demanda, porque necesitamos también esa acción concertada para ir generando pues, un cuerpo docente que pueda dar respuesta a esta demanda, porque en algunos países, en África y demás, pues nuestros recursos de profesores, incluso del Instituto Cervantes, pues es menos presente, pero bueno, es importante el realmente dar respuesta, ¿no? Y por último, ¿no? Nosotros también decimos que la lengua no es solo material para soñar, ¿no? También es importante visualizar la lengua como un instrumento de crecimiento económico. Hemos encargado un estudio a la OCDE precisamente para que nos evalúe, ¿no? Cuál es el poder económico del español. Es verdad que los países oficiales que tenemos el español como lengua oficial representamos el 6,2% del PIB mundial, pero queremos saber más, ¿no? Queremos un poco el detalle de qué potencial tiene nuestra lengua en términos económicos, porque estamos viendo ya realmente unos datos muy llamativos, ¿no? La música latina ocupa el 5º puesto mundial. Me decían que el álbum de Un verano sin ti de Bad Bunny ocupó durante 3 años, entre el 2021 y 22, el primer lugar como álbum más escuchado. O sea, tenemos ahí un potencial natural que es la riqueza de nuestra cultura. Lo ha dicho el embajador, es la segunda lengua en Internet, pero ahí tenemos un reto, sin duda, con la inteligencia artificial, que se está hablando mucho estos días aquí, porque necesitamos una IA entrenada en español, necesitamos nuestro lenguaje fundacional, un corpus en español, y no que la IA vaya traduciendo lo que a lo mejor no traduce muy bien. Entonces ahí pues estamos efectivamente también
trabajando con un proyecto muy interesante, Teresia, que ahora Guillermo os contará. Y luego también porque las palabras, ¿no? Yo creo que también se ha dicho estos días, expresan valores y nosotros también tenemos la comunidad iberoamericana, y eso es algo que queremos llevar también a la cumbre. Somos una comunidad de valores en las cuales tenemos claras que es necesario tener unas reglas de gobernanza de la IA, ¿no? Necesitamos una soberanía digital, necesitamos un respeto, ¿no?, a los derechos legítimos de los autores. Entonces, yo creo que en el ámbito iberoamericano también una de las ideas que estamos empujando es crear ese espacio iberoamericano del dato, o sea, tener nuestra propia IA corpus en español, ¿no? Y eso yo creo que Guillermo ahora os podrá contar más. Tenemos también otro reto importante, que es en el ámbito de la ciencia, ¿no? Pensad que la base de datos Web of Science, solo el 2% de las publicaciones son en español y el 93% son en inglés. O sea, partimos de una hegemonía absoluta del inglés y ahí es importante el que trabajemos juntos, trabajemos las cancillerías, trabajemos los institutos de promoción de cultura, pero también toda la industria editorial. Firmamos el año pasado en la Feria del Libro de Guadalajara, el Acuerdo de Guadalajara, que agrupa a 500 editoriales universitarias con ese compromiso de publicar en español, porque efectivamente publicar ciencia en español. Y ahí nosotros nos encomendamos a la recomendación de UNESCO de ciencia abierta, ¿no?, que hace un llamamiento a una ciencia que sea accesible para todos. Y para que sea accesible para todos es necesaria que esté en la lengua de cada uno de nosotros, ¿no? Yo quizás, no dejar de apuntar, que es importante también, que se ha oído estos días, que tenemos también en nuestra lengua española una lengua de vanguardia en los temas de accesibilidad e inclusión. Firmamos recientemente también toda la comunidad iberoamericana en la reciente cumbre de la ceguera de Sao Paulo una declaración en la que apostábamos porque efectivamente nuestras lenguas siguen estando en esa vanguardia como lenguas accesibles, de lo que se ha hablado mucho estos días, como lenguas también dentro del marco de la necesidad de un lenguaje claro y lectura fácil, pero también lenguas que sean accesibles a todos los ámbitos de nuestras sociedades. Bueno, yo creo que lo dejaré aquí porque yo creo que es importante también tener luego espacio para que efectivamente, como decía el decano, esta bellísima audiencia nos pueda también inspirar con sus ideas y sus preguntas. Sabéis que tenemos un largo camino por delante porque los retos son muy grandes, pero bueno, podéis pensar y contar siempre con España y estamos seguros de poder contar con la Cancillería peruana, con el pueblo peruano y con el resto de la comunidad hispanohablante. Muchísimas gracias. Tenía pensado, estas son mis notas, y tenía pensado desarrollar los asuntos que ha abordado la directora general, pero más bien me va a tocar insistir en los asuntos que ya ha expuesto muy brillantemente y quizá dar algún dato más, porque ha hecho una exposición muy clara de las notas que tenía para hablar. Así que antes de empezar voy a preguntar, por favor, ¿cuánto tiempo calculamos para mi intervención? Son 20 minutos, de acuerdo al programa. De acuerdo. Yo estoy en la Dirección General del Español en el Mundo desde su principio y la he vivido con muchísima pasión, de forma que voy a tratar de ajustarme a estos 10 minutos y tratar de encajar en los ejes de este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española todas las líneas de trabajo que ha expuesto la directora general, Mónica Colomer, y de dar algún dato más, alguna precisión quizá de nivel más técnico sobre lo que estamos haciendo. Como sabe nuestro público, este 10º CILE está estructurado en 3 ejes fundamentales: el de la inteligencia artificial, el del mestizaje y el de la accesibilidad. En cuanto al primero de ellos, el de la inteligencia artificial, quiero hablar de unas cuantas iniciativas concretas
en las que participamos, y me voy a permitir también hacer referencia a algunas iniciativas españolas que no parten de esta dirección general, pero creo que son muy importantes para tener un perfil o una idea clara de todo lo que se está haciendo e impulsando desde España y desde la comunidad hispanohablante, incluso desde la comunidad iberoamericana en este ámbito. Quiero empezar por hablar acerca de el proyecto LEIA, Lengua Española e Inteligencia Artificial, del que se ha hablado ya con mucho detalle a lo largo de otras sesiones de este congreso, pero que me parece interesante resaltar dos o tres cosas que creo que son de especial relevancia para este público y en este momento. Sobre todo el hecho de que Teresia nació con la vocación impulsada por la Real Academia Española y a través de ella por la Asociación de Academias de la Lengua Española, con la vocación de que el español en toda su riqueza, en toda su variedad, esté bien representado en la inteligencia artificial. De ahí, por ejemplo, la importancia de que en 2023, justamente después del 9º Congreso Internacional de Lengua Española, que debía haberse celebrado en Arequipa, como saben ustedes mejor que yo, y terminó celebrándose en Cádiz, al final de ese mismo año y a través del impulso que se le dieron a las negociaciones en el Congreso de Cádiz, se firmó el acuerdo de la Real Academia, de ASALE, de la Asociación de Academias, y de Google, para que los productos o las referencias lingüísticas en la lengua que compartimos vengan de ASALE y vengan de la propia comunidad hispanohablante. Anteriormente, cuando vosotros, utilizabais el diccionario Android, el texto predictivo, el corrector ortográfico, etc., Google mandaba esas búsquedas a los diccionarios Oxford de la lengua, cosa que no deja de ser anómala, sorprendente y para mí francamente triste. A través de ella conseguimos que la referencia sea la que nosotros como comunidad nos hemos dado. Quiero hablar también, muy bien representado aquí, del proyecto Teresia. Es un metaportal, un portal que reúne diferentes diccionarios terminológicos especializados y que es una gran herramienta precisamente para los traductores e intérpretes que en contextos internacionales sumamente especializados, como el derecho del espacio ultraterrestre, la neurociencia, la astrofísica o el derecho, como mencionaba la directora general, tienen necesidad de estar bien informados, bien coordinados, tienen la necesidad también de crear neologismos desde el español, desde las raíces latinas. Y pongo siempre el ejemplo que me entristece. Hablamos desde hace unos años constantemente de la gamificación o gamificación. Hace yo creo que 12, 15, 20 años habríamos creado un neologismo de raíz latina y habríamos hablado de ludificación y no de gamificación, introduciendo un lexema inglés. Teresia permite que los traductores e intérpretes se pongan en red desde Naciones Unidas, desde los servicios nacionales de interpretación, desde los servicios de la Unión Europea, de otras organizaciones internacionales en las que el español está presente, como mencionaba la directora general, la Unión Africana, y que tengan la oportunidad de crear esos neologismos, de consultarse las dudas y de trabajar como red para que la gobernanza de la lengua se ponga en común y sea propiedad de todos los que hablamos el español. Es muy importante, por lo tanto, para reforzar el multilingüismo en las organizaciones internacionales, aspecto que también ha abordado la directora general, que está en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, pero como todos sabemos, en la práctica lo que vemos, lo que se practica en el día a día es un bilingüismo de facto en el que el inglés predomina en las salas, el francés
se mantiene gracias a las generosas ayudas del gobierno francés, que paga, por ejemplo, las traducciones de documentación, pero desde luego es muchísimo menos utilizado en sala. Y el español nuevamente es el idioma oficial de la pausa café, de la comida de trabajo, de salimos a fumar un cigarrillo, y ahí inmediatamente todos nuestros colegas, desde Kazajistán a Sudáfrica, a Polonia, inmediatamente, sin que haya hispanohablantes presentes, muchas veces recurren al español porque es una lengua a la que tienen cariño, que transmite valores diferentes de los que transmite el inglés y que reflejan una cosmovisión que es la nuestra, la que todos compartimos, y que es mucho más amable muchas veces que la cosmovisión que transmite el inglés. Y vuelvo con esto también a enlazar la necesidad de que el español esté bien representado en la inteligencia artificial, con los valores que vehicula, y desvinculado de la maximización del beneficio que vemos ahora rige los desarrollos en la inteligencia artificial, y desarrollado también de un sistema de gestión de los riesgos que opta por no tomar riesgos y por cortar de cero toda posibilidad de crítica. Por ejemplo, género o transgénero no se puede escribir hoy en día en X, anteriormente Twitter, porque la inteligencia artificial, que traduce una cosmovisión que no es la nuestra, la que compartimos, ha decidido que eso no se puede expresar, no se puede hablar de ello. Iba a hablar un poquito acerca en este ámbito del multilingüismo, acerca del papel de los grupos de amigos del español, pero voy a limitarme a insistir en el hecho de que nos permite desarrollar también este mestizaje del que hablábamos. No se trata solamente de que expresemos nuestra cosmovisión, sino de que seamos conscientes de que este es un proyecto que nos une como comunidad. En el CILE están representados no solamente los países que tienen el español como lengua oficial, están representadas las academias de la lengua española, y por lo tanto hay representación de los Estados Unidos, hay representación de Filipinas, hay representación de los Estados Unidos y hay representación de Guinea Ecuatorial. Nuestra comunidad es más amplia de lo que solemos considerar, y por eso queremos sumar nuestros esfuerzos a los, no sé qué ha ocurrido, a los de Colombia, que ha tenido, a través fundamentalmente de su vicepresidenta, un papel activísimo en la difusión del español en África y en apoyar la enseñanza de español en las academias diplomáticas africanas. Es un esfuerzo que nosotros no podemos, no debemos y no queremos hacer solos. Necesitamos hacerlo con Perú, con Colombia, con Estados Unidos, con Filipinas, con Guinea, con Bolivia, con Ecuador, con Guatemala, con toda nuestra comunidad mestiza. Y finalmente quiero hablar de... me queda muy poquito tiempo. Quiero hablar de cuál es la raíz o la visión de nuestra Dirección General para explicar una cosa muy concreta de nuestra labor. Nuestra Dirección General partió de un análisis en el cual el desarrollo o el crecimiento del español en el futuro no puede fiarse al crecimiento meramente orgánico. Ahora mismo tenemos el peso que nos confiere la demografía, las cifras que citaba la directora general, pero las perspectivas de crecimiento de los países de habla hispana no permiten que nos confiemos, que nos durmamos en los laureles. No sé si esta expresión la utilizan acá en Perú, pero sin duda la comprenden, porque los países o las áreas geográficas que más van a crecer son las que hablan portugués, inglés, chino, árabe, y por lo tanto nuestra idea es que el español tiene que convertirse en una lengua que se proyecte
como lengua de prestigio, es decir, tiene que crecer no solamente a través de la riqueza de sus países, sino a través de la riqueza de unos contenidos atractivos que hagan necesario que para estar en la vanguardia, por ejemplo, de la astrofísica, uno tenga que saber español. Para vender música, uno tenga que decir como un número 1 en Spotify en Japón, aunque sea solamente decir qué será, será. Esa simple inclusión, ese guiño latino permitió a una canción japonesa ser el número 1 durante unos cuantos años. Y esa proyección que depende del prestigio del español como lengua de ciencia, como lengua de las relaciones internacionales, como lengua de prestigio en el mundo jurídico, con todos los impulsos que intentamos darle y que ha mencionado tanto el embajador Avellán como la directora general, es necesaria también una protección estratégica del español. Es necesario que el español sea una lengua fiable. El español es la segunda lengua en Internet, pero es la segunda lengua en Internet porque hay muchos comentarios en YouTube en español, hay muchos comentarios en las redes sociales que están en español. Sin embargo, el español está mal protegido en esas redes sociales en las que se expresa en Internet y, por lo tanto, en español circula mucha más desinformación que en otros idiomas. Y eso nos afecta porque el prestigio del español depende de que lo que se dice en español, además de tener prestigio por su contenido, lo tenga porque es fiable, porque entre todos lo protegemos. Ocurre que las plataformas, cuando las plataformas todavía se preocupaban por la verdad, la veracidad y protegían a los usuarios de la desinformación, cosa que, como saben, están dejando de hacer, era relativamente sencillo publicar contenido en español que no se podía publicar en inglés, porque los filtros y las protecciones no funcionaban de la misma forma y no se protegía la integridad informativa en español de la misma manera. Y eso es una labor que nos concierne a todos, la lucha contra la desinformación, no difundir bulos, ayudar a que en Naciones Unidas, la OTAN, las instituciones europeas, las instituciones panamericanas como la OEA, luchen contra la desinformación. Me he excedido un poquito del tiempo que tenía, pido disculpas por ello. Como les decía, conozco bien el tema y además me apasiona, pero concluyo, cedo la palabra porque me gustaría mucho dejar tiempo a la interacción con el público. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a continuación al segundo segmento de esta mesa de diálogo, el mismo que estará a cargo de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, quienes abordarán los temas: el español como herramienta de integración regional, Perú, puente intercultural y proyección internacional del Perú, que estará a cargo del señor Alejandro Neira Sánchez, embajador en el Servicio Diplomático del Perú y director general para estudios y estrategias de política exterior, y del señor Carlos Amezaga Rodríguez, ministro en el Servicio Diplomático del Perú y director general de Diplomacia Cultural. Dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, estimado decano, señor embajador, querido embajador Chávez Tafur, amigos de la mesa y a todos los que han venido a escucharnos. Para mí es un honor estar una vez más en Arequipa. Mi padre es de Camaná, que es una parte de Arequipa que no se reconoce a veces como de Arequipa. Mi padre a veces decía eso, pero le tengo muchísimo cariño a esta ciudad. Creo que es la ciudad de la cultura ilustrada de nuestro país y no es casual que el Congreso de la Lengua haya recaído en el lugar además que es casa natal de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, y creo que eso hace que el ambiente sea especial. Yo voy a empezar con vamos a tratar de ser cuál es la visión del Perú para utilizar el español en las relaciones internacionales. Y como veo muchos jóvenes, creo que es bien importante empezar por algo que el propio rey Felipe VI nos recordó ayer, que el lenguaje español es un lenguaje de paz.
En un momento de tanta conflictividad en todo el mundo, en nuestro propio país, creo que es importante considerar cómo la lengua española, quizás por raíces culturales o no, creo que sería parte de un interesante debate, está en una zona que naturalmente, como ha sido Hispanoamérica, no es una zona en la que tengamos guerras actualmente, en la que vivamos en conflictos, y en la que el español creo que ayuda, por distintas razones, a ser un lenguaje que facilita la diplomacia y las relaciones interpersonales. Creo que el ejemplo que dio Guillermo es cierto. Para alguien que es un diplomático peruano, cuando sale al exterior y le toca la suerte de participar en un evento internacional, puede hablarse en distintos idiomas, pero finalmente cuando hay estas pausas cafés o uno se reúne con otra gente, muchísima gente que no necesariamente hispanohablante originalmente se atreve a dar algunas palabras en español. No sucede lo mismo con ninguna otra lengua, me queda clarísimo. Es más difícil que suceda con el chino o con alguna lengua asiática, pero no ocurre con el inglés ni con el francés, que terminan siendo a veces más bien la lengua franca de la negociación. Y ahí creo que es interesante porque Mónica mencionó algo importante y que creo que es importante contextualizar históricamente. La lengua franca para las relaciones internacionales desde la Paz de Westfalia, digamos del siglo XVII, cuando hay las relaciones internacionales, se desarrolla la diplomacia, es el francés. Y no es casual que hasta ahora mantengamos algunas palabras en francés en los términos de diplomacia cotidiana, ¿no? El placer, el attaché cultural, el agrément, algunas palabras que utilizamos todavía en el lenguaje diplomático, pero que provienen del francés porque esa fue la lengua que se utilizaba. Somos herederos de la cultura occidental, se utilizaba para las relaciones internacionales, para las conferencias de paz, que es lo que finalmente buscamos los diplomáticos siempre. Con el correr del tiempo, ya en el siglo XX, el francés dejó de ser la lengua franca de las relaciones internacionales y fue el inglés. Entonces todo el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial sobre todo, aunque ya desde la Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones tiene como lenguas oficiales al inglés y el francés. Y ya cuando se establecen las Naciones Unidas, empiezan las otras lenguas a ser lenguajes oficiales para Naciones Unidas, que terminan siendo lenguajes de negociación. Entonces, eso es interesante porque para los organismos regionales de los cuales formamos parte, los organismos como las organizaciones como CEGIP o la Cumbre Iberoamericana son posteriores, pero para el Perú, los organismos internacionales claves después de Naciones Unidas son la Organización de Estados Americanos, donde la lengua franca, por decirlo así, es el español. En la Organización de Estados Americanos, más allá de que se hable inglés y francés y portugués como lenguas oficiales, el lenguaje cotidiano es el español y el que termina hablándose siempre. Es más, yo diría que en los últimos años, y ojalá que eso se mantenga, yo que he tenido la suerte de estar trabajando en Washington hasta hace unos meses, el español ya se ha convertido en un lenguaje casi natural dentro de la ciudad de Washington. Y en la costa, ya ni siquiera son en la costa a veces, sino en las dos costas de los Estados Unidos, el español es el lenguaje que más se habla largamente, o sea, después del inglés, ¿no? Pero casi que al mismo nivel, y eso responde a temas culturales, desde Bad Bunny, las canciones, hasta la forma, hasta la forma de relacionarse que tienen las comunidades hispanas que se han establecido en los Estados Unidos. Pero entonces vuelvo a esto, ¿no? La Organización de Estados Americanos da luego paso a algunos organismos ya regionales más localizados, como puede ser el Área de Libre Comercio de las Américas, lo que ahora es el ALADI, la Comunidad Andina, cuya sede tenemos aquí en el Perú, en Lima, la Alianza del Pacífico, que terminó siendo creado también a iniciativa peruana en 2011 y que tiene, por supuesto, con los miembros en español, ¿no? Colombia, México, Perú y Chile, el español como lenguaje oficial, pero al cual se tienen que adaptar de todas maneras los países que quieren convertirse en observadores, que son países que están fuera de la región, y que quieren ser observadores, pues tienen que asumir finalmente el español como una lengua oficial.
Y hay otros, digamos, organismos en diferentes otros modos de diplomacia, como la diplomacia parlamentaria, desde el Parlatino, el Parlasur, las ligas de amistad que tenemos entre los países, en el cual el español, por supuesto, es el lenguaje más importante. Y en la parte cultural, que creo que aquí todos también estamos convocados siempre, la cantidad de eventos culturales, de ferias de libro, de eventos culturales como el propio Congreso, hacen que el español sea un lenguaje vivo, permanente y de constante evolución y discusión. A mí me parece muy interesante que estemos hablando ahora del lenguaje claro y accesible, sobre todo el lenguaje claro para las autoridades, porque más allá de que utilicemos a veces un lenguaje enrevesado, y los diplomáticos a veces somos expertos en eso y tenemos que tratar de combatirlo, lo importante es que las autoridades muchas veces ahora tratan de utilizar pues, las redes sociales también para comunicarse no solamente entre ellas, a veces sí, pero también con los usuarios, con los ciudadanos. Y creo que a veces no somos necesariamente conscientes de que siendo autoridad, la posibilidad de decir algo en 140 caracteres, como era antes en X, ¿no? Antes Twitter, es sumamente importante porque hay que ser claro, conciso, pero sobre todo ir al mensaje que uno quiere dar, porque a veces el lenguaje que uno quiere mencionar, o digamos, transmitir no es necesariamente el que se entiende finalmente, y las redes sociales a veces pueden ser muy buenos aliados o terminar siendo enemigos nuestros. Y con la inteligencia artificial creo que eso se potencia y creo que es un tema que está siendo motivo de discusión aquí en el marco del Congreso y me parece sumamente importante. Pero hay un tema bien interesante que quería compartir, y es que escuchando sobre todo las iniciativas del español en la ciencia o como lenguaje jurídico, hay una cosa que para nosotros creo que en el Perú lo tenemos como ejemplo fundamental y excelente de cómo la lengua y la promoción de la lengua española es importante no solamente para la diplomacia y las relaciones internacionales, sino para el diálogo con el ciudadano. En el año 2009, probablemente no todos lo sepan o lo recuerden, pero el Perú interpuso una demanda en la Corte Internacional de Justicia en La Haya contra Chile por un caso de limitación marítima. Por suerte, durante todo ese tiempo, las relaciones entre ambos países tuvieron, por supuesto, sus impases en un primer momento, pero luego, gracias al diálogo, digamos, se condujo siempre el caso por los cauces jurídicos. Pero en el año 2012 sabíamos que se iba a hacer público todo lo que se había hecho. La Corte Internacional es como una corte, ¿no? Entonces uno va a una demanda, contrademanda, réplica, dúplica, todos son documentos reservados. Estos documentos se presentan además en inglés o francés porque son los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia. Perfecto, hasta ahí. Sabíamos que teníamos que hacer eso en la Corte Internacional. Pero a iniciativa de ambas cancillerías se tomó una decisión importantísima que creo que es clave y también para una de las cosas que están haciendo ahora de promover el español en la Corte, que es que nosotros sabíamos que al momento de hacer esto público, todo el mundo en el Perú y en Chile iban a querer saber. Nosotros teníamos la obligación de hacer que la ciudadanía sea consciente de qué era lo que se estaba discutiendo de manera clara, de manera que todos lo entendamos, porque no es cuestión de que dos países, finalmente dos estados decidan ir a una corte, pues bien, sí, hay una delimitación marítima, pero a nadie le queda muy claro por qué. Y la decisión fue de pedirle a la Corte que se utilizara el español por primera vez en la historia para la transmisión de la fase oral del caso entre Perú y Chile. Por primera, y creo que lo intentó después Colombia, por primera vez en la historia se tuvo que hacer iba a decir una démarche, pero es el término francés, es una gestión entre Perú y Chile para ir ambos a presentarse ante la Corte y decirle, nosotros queremos que esta transmisión se pueda hacer en el idioma español. La interpretación corre a cuenta nuestra, no se preocupen, pero es fundamental que la ciudadanía sepa de qué se está hablando y que nosotros tengamos la oportunidad de hablar en nuestra lengua. Y finalmente se hizo, con ciertas reticencias de la Corte, para ser claros en un primer momento, porque más allá de la logística, porque por primera y única vez tuvieron que hacer que donde entran dos, entren tres, se estableció que el español sea finalmente el lenguaje que pueda utilizarse para la interpretación simultánea y que eso fuera transmitido como fue transmitido, los más no tan jóvenes lo recordarán, por cadena nacional y todos escuchamos desde la fase oral hasta el fallo de la Corte en nuestra propia lengua, el español,
que creo que fue algo muy importante no solamente para que ambos países tengamos información veraz, seria, la información que ambos países habíamos entregado, sino para que todos sepamos de qué estábamos hablando. A nosotros nos tocaba después hacer la función de interpretación, si se quiere, de lo que era jurídico al plano de lo que implicaba para el ciudadano, pero utilizar el español como herramienta de información para nosotros fue fundamental, clave, y es una de esas iniciativas que me parecen importantísimas. Yo lo dejo ahí porque hay otros elementos que quizás ya en las preguntas podamos incorporar. Uno que es fundamental, que es la riqueza que tenemos como país multilingüístico, en el cual con 48 lenguas originarias, para el enriquecimiento del propio español y para la utilización de políticas no solamente culturales, sino que desde lo cultural van a las políticas públicas. Es importantísimo para un país como el nuestro, en el cual yo diría que aproximadamente 10-12% de la población no tiene la lengua española como primera lengua y no tiene acceso necesariamente al español. Es fundamental que no perdamos de vista que al español tengamos nosotros que sumar, por supuesto, las lenguas originarias o nativas para poder que nuestros compatriotas tengan acceso a los servicios públicos. Pero lo dejo ahí y espero que en las preguntas haya más posibilidades para continuar. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos, señor decano, señor embajador, querido Carlos, estimados compañeros de mesa. El cargo que yo ostento ahora es el de Director General de Diplomacia Cultural. Hasta hace muy poco tiempo era Director General para Asuntos Culturales, pero ha sido transformado. Entonces, y como decía Alejandro, también muy contento y feliz de estar aquí en esta ciudad una vez más. Y si bien el padre de Alejandro es de Camaná, pues yo puedo decir que mi madre es de Arequipa. Así que los dos estamos muy bien vinculados con esta bella ciudad mistiana. Les decía que dentro del marco de la dirección general que yo manejo están los temas de promoción cultural, los temas de patrimonio cultural, y entre otros está también el área de educación y deporte. Entonces, por eso yo tenía pensado entrar a una parte quizás un poco más concreta, que tiene que ver con la relación bilateral con España sobre los diversos temas educativos, ¿no? La problemática es un poco intensa, pues desde la entrada en vigor del Real Decreto 889/2022, las solicitudes de homologación de títulos y de equivalencias de ciudadanos extracomunitarios se han incrementado notablemente, y aunque el Ejecutivo español ha expresado en diversas ocasiones su voluntad de avanzar en la revisión de expedientes, los plazos de tramitación son aún muy extensos y variables. De acuerdo a la información que hemos tenido últimamente, en algunos casos los plazos pueden llegar a exceder la media de 10 años, siendo vinculados básicamente a profesiones médicas, los que se ejecutan con mayor celeridad de 1 o 2 años. Cabe mencionar que la citada situación se extiende de forma generalizada no solo a ciudadanos peruanos, sino a todos los procedentes de países extracomunitarios. En estos momentos, por ejemplo, está pendiente la importante creación de la beca Diego Quispe-Tito en el Museo del Prado, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y en el marco de la Carta de Intenciones suscrita en noviembre de 2024 con el compromiso de facilitar los intercambios en el ámbito de becas formativas y estancias profesionales, la gestión cotidiana de museos, gestión de espacio público y la formación de personal. La beca Diego Quispe-Tito permitiría que un beneficiario por vez debidamente calificado realice prácticas de desarrollo profesional en el taller de restauración del Museo Nacional del Prado, uno de los centros calificados más grandes del mundo. De otro lado, en el marco de los temas tratados en la Secretaría Iberoamericana,
se ha venido abordando la importancia de la promoción de la movilidad docente e investigación en el campo iberoamericano. Respecto a la homologación de títulos extracomunitarios en España, en conversaciones que se han tenido con el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, ha mencionado que uno de los mayores desafíos que se ha encontrado fue el de superar la problemática de los expedientes de homologación de títulos presentados por ciudadanos extracomunitarios que se encontraban en trámite, los cuales en algunos casos, como decíamos, llevaban periodos superiores a los 10 años. Esta situación ha sido calificada de inaceptable por este secretario general, quien sostuvo la importancia de superar los tiempos de espera tan dilatados y de propender a la implementación de mecanismos idóneos de comunicación con los solicitantes que les permitan conocer bien los requisitos antes de presentar su solicitud. En el presente año, según señaló el secretario, mencionó que su sector tenía computados alrededor de 7.000 expedientes de homologación pendientes de tramitación provenientes de solicitantes de origen peruano, mientras que el número de expedientes atendidos alcanzaba una cifra de 4.200, de los cuales alrededor del 80% resultaban de una valoración positiva de la solicitud. Al respecto, también señaló que gran parte de las solicitudes la constituían los casos vinculados al sector salud. España ha hecho manifiesta su intención de avanzar en la negociación y suscripción de un acuerdo para el reconocimiento recíproco de grados y títulos con distintos países extracomunitarios, incluyendo al Perú. El 21 de julio pasado se remitió a nuestra embajada en Madrid una matriz que se solicitó se pudiese completar a la brevedad posible con información de las distintas titulaciones universitarias disponibles en el Perú, el tipo de ejercicio profesional que habilitan y las condiciones para dicha habilitación profesional que se deben cumplir en cada titulación universitaria. Esto se encontraba realizando en ejercicio del llenado de dicha matriz, llegando a sus profesores regulados con el objeto de que estas matrices pudieran ser consideradas como anexos e insumos principales del acuerdo que se planteaba negociar. Para ello se ha generado una próxima reunión en la que se verá, la confirmación del interés y la voluntad del Perú de avanzar hacia la negociación y suscripción de un acuerdo para el reconocimiento mutuo de grados y títulos sobre la base del borrador de acuerdo remitido, y conocer los avances registrados en cuanto al cumplimiento de la matriz remitida, la cual, además de contribuir el anexo principal del acuerdo, servirá de fundamento para la toma de decisiones respecto a la oportunidad de simplificar la tramitación del procedimiento de homologación de títulos. Durante el último mecanismo de consultas políticas entre el Perú y España, se trasladó a la parte española que sería una buena idea que tras el desarrollo del 10º Congreso Internacional de la Lengua, al que estamos en estos momentos llevando a cabo, y con el apoyo del Instituto Cervantes, se pueda convertir en uno de los países que ofrezca el servicio de enseñanza de español para extranjeros, sobre todo en la proyección Asia-Pacífico. Ello permitirá que instituciones académicas representativas del Perú reciban estudiantes interesados en formarse en la lengua española y que al retornar a sus países de origen cuenten con esta ventaja competitiva. El proyecto demandaría, entre otros aspectos, la capacitación docente, la certificación con validez internacional y la cooperación en materia de adecuación e infraestructura, entre otros. Tenemos la suerte de que precisamente hace un par de días este tema ha sido recogido por la Universidad Católica de Santa María, quien ha firmado precisamente con el Instituto Cervantes un convenio para ser parte de este conjunto de instituciones que ofrecen el español
como lengua extranjera, lo cual nos pone en un alto nivel para ofrecer nuestro idioma, ¿no?, como lengua extranjera. Yo quería además tocar dos puntos que hemos visto en los últimos días, en realidad. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de este mismo año, se llevó a cabo en Barcelona la reunión Mondiacult 2025, que es una conferencia coorganizada por España y por UNESCO, y tuvo como objetivo posicionar la cultura como un pilar del desarrollo sostenible. La conferencia reunió a ministros de cultura de todo el mundo en Barcelona y abordó también temas como la cultura, el patrimonio y el diálogo, incluyendo la promoción de la cultura hispanoamericana, la protección del patrimonio y la respuesta a desafíos sociales como la desigualdad y el impacto de la digitalización. Los objetivos de Mondiacult eran posicionar la cultura como un objetivo de desarrollo propio y promover la agenda global de políticas culturales. Además, los temas principales recayeron en temas como la cultura y el desarrollo sostenible, la cultura para la paz, la economía creativa y el refuerzo de la cooperación regional como un enfoque para Hispanoamérica. La conferencia concluyó con una participación ciudadana paralela a la conferencia ministerial y un espacio dedicado a la juventud denominado Mondia Youth. Pero con relación al español, también se habló en Mondiacult respecto a la promoción de nuestra lengua, pues la Agencia de Cooperación Internacional Española, AECIT, tuvo un rol destacado en la conferencia impulsando la cooperación cultural regional iberoamericana a través del español. Respecto al patrimonio cultural, la conferencia promovió el patrimonio cultural, incluyendo ejemplos del patrimonio inmaterial español y de otros países del habla hispana. Finalmente, la conferencia también sirvió para fomentar el diálogo entre culturas, la comprensión y la preservación de la diversidad cultural con una notable presencia de la cultura y las lenguas hispanas. Igualmente, y esto incluso ha sido mucho más cercano, el fin de semana pasado, en realidad viernes y sábados de la semana pasada, se reunió en Lima la segunda convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Esta convención reúne a un gran conjunto de instituciones en todos aquellos países que tienen como lengua común el español. Como su nombre lo indica, los temas en discusión son los relativos a la claridad y accesibilidad del lenguaje español, especialmente en lo que se refiere a las instituciones públicas, para que permitan en sus comunicaciones dejar entender de manera precisa lo que se quiere decir, incluyendo a todos aquellos que sufren de cualquier tipo de discapacidad. En el Perú, solamente 2 instituciones, el Poder Judicial y desde hace un par de semanas el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos ya una resolución que nos da indicaciones sobre el tema del lenguaje claro y accesible para nuestras instituciones. Es un tema que se viene ya trabajando con mucha fuerza y especialmente en los países de habla hispana. Por tanto, este también es otro de los espacios en los que el español reúne a los países e instituciones de todo el mundo panhispánico. Gracias. A continuación, aperturaremos el diálogo bilateral, coincidencias, complementariedades y propuestas conjuntas, la misma que estará a cargo de los representantes de la Cancillería española y peruana, desarrollando los temas de convergencia, cooperación educativa, proyectos específicos. De igual forma también, por un plazo de 20 minutos, dejamos en el uso de la palabra.
Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar yo y luego, si acaso, Guillermo puede complementar. Yo creo que aquí se han identificado ya por parte de las excelentes ponencias de ambos embajadores una serie de ideas que efectivamente nos dan ese marco de cooperación y de diálogo en el que ya estamos ya convencidos y en el que tenemos que seguir construyendo juntos. Yo quiero empezar por efectivamente lo que señalaba el director general de Diplomacia Cultural. La verdad es que suena muy bonito. A mí me gusta también lo de diplomacia español, diplomacia cultural. Nosotros tenemos también una Dirección General de Diplomacia Económica. Todo es diplomacia, está bien, todo lo tratamos en términos diplomáticos de paz. Efectivamente, la homologación de títulos, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos fundamentales de nuestra cooperación regional, educativa y fundamental para nuestras sociedades, para nuestras ciudadanías. Ahí, efectivamente, yo soy consciente, es verdad que es competencia del Ministerio de Educación, pero desde Exteriores somos conscientes de que, efectivamente, los procesos son largos, son tardíos, son un poco burocráticos y excesivos. Entonces, precisamente para la Cumbre Iberoamericana, embajador, la idea es, una de las iniciativas es trabajar, sabéis que en la Cumbre Iberoamericana se trabajan en ámbitos, digamos, sectoriales. Los ministros, ministras de Educación se reúnen y tienen un poco su propia agenda, sus propias reuniones, pues lo mismo con los ministros de Medio Ambiente, los ministros de Economía, de Exteriores, de Cultura. Y yo sé que los ministerios de Educación tienen un poco el objetivo de intentar avanzar en esa agenda. Yo creo que sería muy positiva porque efectivamente nos permite a nosotros cohesionarnos como comunidad y luego efectivamente proyectarnos hacia el exterior. En ese sentido, una segunda iniciativa que quiero aplaudir y que me alegro que se haya firmado ya, que desconocía, director general, este acuerdo con la Universidad Católica de Santa Marta y el Instituto Cervantes, es un poco lo que yo señalaba en una de las líneas de actuación que desde la Dirección General estamos impulsando, que es la de la diplomacia bilateral, en el sentido de que percibimos esa geopolítica del español, ese interés creciente en regiones, no necesariamente las más cercanas, como en nuestro caso pueda ser Europa o Estados Unidos, donde hay más millones de hispanohablantes que en la propia España, sino en regiones pues, como África, el Golfo de Guinea, en Asia, en China, en Corea del Sur, en Japón, en India. Pero claro, efectivamente necesitamos ese trabajo conjunto en red, necesitamos realmente, como decía muy bien el director general, ir creando esa red de instituciones en las cuales demos esa capacitación del español como lengua extranjera, porque también necesitamos un corpus, o sea, un cuerpo docente local, ¿no? Yo alguna vez comentando con el equipo y demás, o sea, el objetivo no es que todas estas personas interesadas en aprender español en África, en Asia y demás, tengan un profesor español o profesora que se llama Luis García, sino se trata de que también el local pueda en última instancia tener su propia capacitación y que enseñe español pues una persona que haya nacido allí, que tenga pues un nivel de C2, ¿no? En el marco europeo, que por ejemplo es el marco, es la calificación máxima en el marco europeo de lenguas, para que sean desde estos cuerpos docentes locales que puedan dar respuesta a esta demanda. Yo creo que es muy importante también esa cooperación regional y lo ha explicado muy bien el porqué, el diagnóstico, Guillermo, es en todo el ámbito de inteligencia artificial y de desinformación. Esto no lo vamos a hacer ningún país solos, necesitamos realmente trabajar como comunidad, porque efectivamente ahí es donde tenemos la fuerza, ¿no? La fuerza está en la unión porque es un ámbito complejo, se ha hablado aquí por expertos y yo creo que hoy y mañana va a haber más sesiones dedicadas a inteligencia artificial. Creo que va a haber una sesión dedicada a Teresia, que os animamos a que podáis realmente asistir, porque realmente es una herramienta muy, muy potente en el sentido de que es ese metabuscador de términos especializados, científicos, técnicos en español y que va a permitir a los distintos cuerpos de traductores de los organismos internacionales pues trabajar en red, trabajar en común y poder alimentar esa inteligencia artificial en español que necesitamos. Pero sin duda otro ámbito yo creo que es muy importante y lo mencionaba el embajador Neira, es todo el ámbito jurídico. Nosotros somos una comunidad
una comunidad de lengua, una comunidad en la cual si queremos realmente defender, ¿no? Como aquí hay el decano, pues muchos abogados, defender realmente y poner en valor la voluntad de las partes, la voluntad real de las partes en los litigios, necesitamos que puedan expresarse en lo que es el idioma, la lengua de su propia identidad, ¿no? Porque eso nos ofrece seguridad jurídica en nuestra defensa como ciudadanos. Y es muy importante lo que decía el embajador en el sentido de que como países hispanohablantes en las Cortes, donde además no es aún el español como lengua oficial, podamos trabajar juntos, podamos nuestros representantes, que no siempre lo hacen, en el caso de los españoles, hablen y defiendan en español. Eso, claro, implica unos costes, porque tienes que traducir, porque efectivamente las lenguas son en inglés y en francés. Estamos en esa campaña todos juntos, pero es una campaña que nos va a llevar años. Pero bueno, que podamos tener esas iniciativas para que este litigio tan importante llegue a la ciudadanía peruana, llegue a la ciudadanía chilena. Pues hubo esa acción concertada de ambas cancillerías para que realmente, ¿no?, el tribunal hiciera ese esfuerzo. Yo creo que también, por ejemplo, nos comentaban cuando estuvimos nosotros recientemente que por qué no hacíamos, ¿no?, un proyecto conjunto iberoamericano en el que los fallos de estas Cortes internacionales, que ha tenido mucho presencia y protagonismo lo que es países hispanohablantes entre nosotros y contra otros, pero que todos esos fallos pudieran traducirse, o sea, las universidades pudieran hacer ese ejercicio conjunto de traducir estos fallos para tener ese corpus también, ir alimentando nuestro corpus de derecho internacional público, cuando también tenemos ahí una contribución importante. Yo sé que también en el ámbito iberoamericano, sabéis que hay programas de Ibermedia, de Iberorquestas, muchas iniciativas que nos acercan en el ámbito regional. Yo, por no, seguir consumiendo demasiado tiempo, no sé, Guillermo, si quieres añadir alguna idea más, ¿verdad?, en estas propuestas de trabajo conjunto. Gracias. Muchas gracias, directora. Quería aprovechar simplemente la ocasión para ampliar, ya centrados en la cooperación y en el diálogo, insistir en dos cosas que para mí son fundamentales, para la Dirección General también, pero para mí son personales ya y que entroncan de nuevo con dos de los ejes de este Congreso de la Lengua. La accesibilidad, el lenguaje claro y accesible y el papel del español dentro de la inteligencia artificial. En cuanto al primero de ellos, me parece muy importante destacar que la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se reunió en Lima la semana pasada, nació el año anterior y se reunió en Madrid como Red Panhispánica de Lenguaje Claro. Ese otro adjetivo, accesible, se le añadió posteriormente, entre otras cosas, por convicción política del gobierno español y por la presión de la sociedad civil organizada. Tuvimos ocasión de escuchar antes de ayer al representante del comité español que reúne las asociaciones de personas con discapacidad, su colega peruana, estaban también los colegas guatemalteco y ecuatoriano, pero creo que es un ámbito muy importante en el que España y Perú pueden avanzar y pueden avanzar además dentro del contexto iberoamericano. Desde la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana estamos tratando de propiciar un consenso iberoamericano sobre la accesibilidad, que desarrolle esa declaración de Sao Paulo que se produjo hace un mes y medio en Brasil con motivo de la reunión de la Asociación Mundial de Ciegos, y que además entronca en la definición de Naciones Unidas con otro de los asuntos de los que he hablado anteriormente, que es el de la desinformación. Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, consagra el derecho a la libertad de expresión, como saben todos ustedes, y en desarrollos posteriores se entiende que el derecho a la libertad de expresión abarca, incluye y tiene como condición necesaria de ejercicio el acceso a información clara, veraz y accesible. También el ámbito multilateral, el ámbito global, nos obliga como comunidad iberoamericana
y como Estados, a Perú y a España, a avanzar en el desarrollo de una información que sea accesible al ciudadano y que sea veraz. Y dentro de la accesibilidad hay desarrollos importantísimos en los que avanzar. Primero, el del lenguaje claro, al que se refería el embajador Neira y que nuestros servicios públicos están empezando a desarrollar. La colega peruana del Centro Peruano de Personas con Discapacidad mencionó que fue precisamente una jurisdicción arequipeña la primera en emitir una sentencia en braille para que fuera accesible para las personas a las que estaba destinada. Ese tipo de prácticas es fundamental. Y es muy importante también avanzar en la regulación, el estándar de la lectura fácil. Hay entre un 10 y un 15% de la población mundial y, por lo tanto, hispano-peruana, que tiene problemas cognitivos, discapacidades cognitivas de todo tipo, desde parálisis cerebral hasta trastornos del espectro autista, que no entienden el lenguaje figurado, por ejemplo, y que necesitan adaptaciones específicas para entender las comunicaciones que las instituciones le dirigen y, por lo tanto, para poder ejercer los derechos que tienen reconocidos. Hay, por lo tanto, la oportunidad de avanzar en el ámbito bilateral, en el ámbito birregional iberoamericano y birregional euroamericano y en el multilateral, de la mano en esto, y que esa mesa que escuchamos antes de ayer se refleje posiblemente en una declaración o un comunicado especial en la Cumbre Iberoamericana del año que viene. Y lo segundo de lo que quería hablar también en el ámbito de las cumbres es la necesidad de avanzar en un espacio iberoamericano del dato. Lo mencionó la directora general, pero en mi atropello previo, por el cual pido disculpas, no me ha dado tiempo a abordarlo. Es muy necesario que la comunidad iberoamericana ponga en común datos lingüísticos, lo que en el mundo, en la técnica se llaman tokens, palabras, frases que permitan enseñar a la inteligencia artificial de forma nativa. Si ustedes utilizan ahora, qué sé yo, ChatGPT o Claude, Llama, no digamos DeepSeek, ustedes interactúan en español, el sistema traduce al inglés, opera en inglés, vuelve a traducir al español y con eso genera todo tipo de sesgos. Por ejemplo, sesgos de carácter de género. Uno escribe en español médicas y enfermeros, eso se traduce al inglés como doctors and nurses, y el propio sistema rebota porque se basa en una comprensión meramente estadística, sin una gobernanza de las sociedades y de las instituciones. El resultado vuelve como médicos y enfermeras, lo cual, desde luego, para nuestro gobierno y para la sociedad española es absolutamente inaceptable. De ahí que España esté impulsando el acuerdo de los países hispanohablantes, en primer lugar de los reunidos como comunidad iberoamericana y, por lo tanto, incluyendo también al portugués, para crear un espacio del dato con un dato de calidad, con un acuerdo de nuestras sociedades representadas por los gobiernos, también de la sociedad civil, también de los estamentos universitarios y académicos, que establezca unos principios claros de gobernanza del dato que eliminen los sesgos a los que me he referido, también los sesgos raciales, los sesgos clasistas, económicos, los sesgos políticos. Hubo una campaña en 2024 por parte de Rusia, la llamada Operación Pravda. Irónicamente, Pravda, como saben, en ruso significa verdad, si no me equivoco, que subieron 3.600.000 artículos a Internet con contenido falso que despista
a los motores de la inteligencia artificial, que se basan en criterios meramente probabilísticos, estadísticos. Normalmente a esta palabra la sigue esta otra, y ese es el proceso y por lo tanto el resultado. Rusia interviene subiendo contenido falso a Internet y distorsionando ese equilibrio de probabilidad de tal manera que en español casi el 50% de las consultas que se hacen a ChatGPT sobre los principales bulos que circulan en un momento determinado reflejan la visión política de Rusia. Si uno pregunta acerca de, qué sé yo, de lo que está ocurriendo en Ucrania a ChatGPT o a Claude o a DeepSeek o a Gemini o a Copilot, la respuesta a menudo dice sí, ese bulo que usted ha preguntado, ha introducido en el diálogo con el modelo, con el chatbot, es verdad. Y eso es obviamente un problema civil, social, político, personal, humano, gravísimo. De ahí el interés que tiene nuestro país en lograr el acuerdo, hablamos de cooperación y de iniciativas comunes entre nuestros dos países. Creo que este es de la mayor importancia porque el impacto de la inteligencia artificial no lo puedo exagerar, no hay tiempo para desarrollarlo y creo que está suficientemente claro para todos nosotros y para todos ustedes también. Muchísimas gracias de nuevo. Sí, muchas gracias. Creo que básicamente el comentario trataré de recuperar un poco porque lo más importante finalmente es pensar para quién, digamos, cuál es el lenguaje. Finalmente es una herramienta que nos permite dialogar, llegar a consensos y sobre todo informar adecuadamente a la ciudadanía, que es algo que creo que es fundamental. Pensando aquí como Cancillería, ¿no? Desde el lado de lo público, es importantísimo tener en mente para quién estamos comunicando y cómo. Entonces, la accesibilidad, como decía Guillermo, nosotros le hemos trabajado aquí en el Perú también, donde es muy difícil brindar accesibilidad para personas con discapacidad visual o desde la Biblioteca Nacional, desde pequeños espacios en los cuales se puede tener una pequeña incidencia para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información. Pero hay otro tema que era con el que dejé mi primera intervención, que es cómo hacer accesible desde el lenguaje, por ejemplo, sobre todo la justicia. Aquí en el Perú hablamos de justicia intercultural o de salud intercultural, a personas que no tienen el español como primera lengua. Y con distintos niveles de trabajo, porque es muy distinto si uno viene a una región como Arequipa, en la cual probablemente haya algunos bolsones específicos donde se hable quechua, o donde uno va a Puno, en el sur andino, donde hay regiones en las cuales sí el aymara es mucho más predominante, en el cual hay trabajos que se hacen para que la justicia, ya así como nosotros hemos estado hablando de las cortes a nivel internacional, a nivel nacional, una corte puede emitir una sentencia en idioma, en lengua aymara, para que, digamos, de manera bilingüe, en español y aymara, para que la gente pueda tener acceso. Y eso creo que es fundamental en un país como el nuestro. Y la otra cosa que teníamos, digamos, que sí tiene una relevancia pensando en las relaciones internacionales, es que desde el Perú siempre hemos promovido la protección de los conocimientos tradicionales, es decir, el reconocimiento de los valores que distintas culturas tienen para con algunos elementos. Entonces, por ejemplo, no sé, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hemos defendido la utilización de recursos como la maca o digamos, recursos genéticos que tienen valor económico incluso, y que son utilizados en otras latitudes, y que, digamos, sin el desarrollo científico que tenemos que hacer en el Perú, que se hace evidentemente en español, es bien difícil demostrar en un sistema de patentes universal que un conocimiento tradicional debería tener un valor reconocible y que proviene del Perú, y que nosotros deberíamos tener por decirlo en sencillo, ¿no? Un reconocimiento económico por la promoción de ese conocimiento tradicional.
Entonces ahí son distintas experiencias y vertientes de cómo con el español tenemos que agenciar, ¿no?, la defensa de determinados valores de nuestro país. Y la otra parte que creo que sí es interesante, que lo pusimos en la lista de las cosas que podíamos comentar, es el valor de esto que mencionamos también en varios lugares, de las comunidades hispanas en lugares en los cuales no se habla el español. Y creo que el caso, por lo menos que, bueno, el que más conozco, es el de Estados Unidos. En realidad el español se ha convertido en una lengua de segundo uso en casi todos los Estados Unidos. Yo tenía la suerte de estudiar antes, pero la última vez que llegué hace como 3, 4 años y vi por primera vez todos los anuncios en metros, en servicios públicos, en comunidades, es decir, en localidades tipo alcaldías, ¿no? Están en los dos idiomas y a mí me sorprendió mucho, muy gratamente, porque hay que defender esto finalmente. Es algo que se ha ganado con el correr de los años, que la comunidad hispana en cada uno de los lugares, hispana, ahí sí casi muy poco español de España, digamos, casi todos son comunidades centroamericanas, sudamericanas, que se han instalado en diferentes partes de Estados Unidos, han permitido que desde el acceso a servicios mínimos hasta la justicia se puede hacer en ambas lenguas. Y creo que eso es una de las cosas que como países hispanoamericanos tenemos la obligación de defender, porque sí es cierto también que, como saben, en los últimos meses hay una ola que viene y que está buscando eliminar el uso de español en lo público, cosa que pone en riesgo no solamente la comprensión, sino finalmente el acceso a servicios para las comunidades en un país como Estados Unidos. Estoy seguro que eso podría suceder o podría replicarse en otros países, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, y para eso, digamos, desde las cancillerías, el contar con las redes de embajadas y consulados en el exterior, creo que es importante para que haya una cierta red de apoyo para las comunidades que finalmente lo que buscan es defender su acceso a los servicios a través de la lengua española, ¿no? Creo que eso, porque en realidad tenemos otros elementos en los cuales seguramente desde otros ámbitos podemos cooperar. La cooperación sur-sur ha aumentado mucho en los últimos años en el Perú, y creo que en varios países sudamericanos, pero en el Perú, que ha tenido una cierta estabilidad económica sobre todo, y que ahora es un oferente de cooperación con muchos países del Caribe. Actualmente tenemos programas de cooperación en materia de turismo cultural, en materia de gastronomía, que, como saben, no tengo que decírselo a nadie, es como que uno de los temas más importantes en la promoción cultural del país. Entonces, es como trabajamos eso con algunos otros países que no tienen el español como primera lengua. En el Caribe es importante, creo, ver cómo ya no solo como único país, sino a través de las redes que existen en distintos espacios, promover el español para la cooperación, como lenguaje de cooperación. Creo que eso es fundamental. Creo que en España lo tienen bien claro también. Nosotros tenemos nuestra propia agencia de cooperación, pero cada vez que podemos ofrecer más la cooperación a países que no son hispanohablantes, necesitamos vernos en el reflejo de países como ustedes, que tienen un desarrollo mayor, y que creo que el Perú, como recién está empezando, sobre todo en los últimos 4, 5 años, 10 años quizás, a ser oferente de cooperación, creo que podríamos encontrar una veta de apoyo también para nosotros, ¿no? Carlos. Sí, gracias. Bueno, respecto a lo que decía nuestro amigo López hacia el final de su exposición, yo les recomiendo ver una exposición que está en la Casa O'Higgins, en la calle de la Merced, que es sobre los fake news. Y si podemos verla hacia la parte de arriba, hay todo un espectáculo de televisión en el que se demuestra que el convento de Santa Catalina estaba en llamas.
Y eso es algo que se presentó y la gente horrorizada veía cómo se destruía el convento de Santa Catalina, cosa que, como sabemos, nunca existió, pero es posible. Y eso lo hace la inteligencia artificial. Y esa es la forma en que nosotros también tenemos que saber cómo defendernos de ella, ¿no? En el tema de las noticias y las fake news. Yo quería hablar de dos temas muy cortos que también estaban entre nuestros. El primero es sobre el tema de canoa, ¿no? Canoa fue la primera palabra de la América de los pueblos originarios que fue adoptada por la lengua española, ¿no? Que no tenía su propio nombre para denominar este desconocido medio de navegación sobre el agua sirviéndose de un tronco, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos a esto? Bueno, usaron el nombre que le daban los americanos de ese momento, fue la canoa. Sin embargo, estas 5 letras sirven hoy para bautizar un ambicioso proyecto, que es una plataforma panhispánica para internacionalizar la cultura en español, que se pone en marcha en colaboración con 3 importantes instituciones hispanoamericanas, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y el Centro Cultural Inca Garcilaso del Perú y también la Universidad de Buenos Aires. Canoa dio sus primeros pasos precisamente durante el 8º Congreso Internacional de la Lengua en Córdoba, Argentina, y que en una sesión especial firmaron el acuerdo y significaron su puesta en marcha el director del Instituto Cervantes, el embajador de Perú en Argentina en nombre del Centro Cultural Garcilaso, la directora del Instituto Caro y Cuervo y el coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Canoa es un instrumento de los países hispanohablantes para favorecer la acción internacional conjunta y reforzar una presencia cultural potente y coordinada. Se parte de la premisa de que la lengua común, un patrimonio compartido por más de 570 millones o más de hablantes, y a la riqueza de expresiones culturales de España e Hispanoamérica, nos hacen cada vez más influyentes y relevantes como polo de civilización en el mundo multipolar del siglo XXI. Además de Canoa, yo quería mencionar algo también sobre el Centro Cultural Inca Garcilaso. Y eso lo hago con un poco de temor porque aquí tenemos a un exdirector del Centro Garcilaso y tenemos también en la platea a Hernando Torres Fernández, actual director del Centro Garcilaso, que no me dejarán mentir. El Centro Cultural Inca Garcilaso nació en el año 2005, por tanto este año precisamente está cumpliendo 20 años, ¿no? Nació como parte importante del Plan de Política Cultural del Perú en el Exterior del año 2003. En esos 20 años, el Centro Garcilaso ha realizado, diríamos, cientos de exposiciones, presentaciones de libros, conciertos, mesas redondas, proyecciones de cine, entre muchos otros. El Centro Cultural da cabida a las misiones extranjeras en el Perú para que puedan presentar sus exposiciones y otras actividades, pero siempre con el idioma español como fondo. Como dijimos anteriormente, el Centro Cultural también pertenece a Canoa. Entonces, es uno de los ejes también de nuestra proyección cultural hacia el exterior. Y tenemos, por el momento, como idea, llevar el Centro Cultural también hacia otros países, ¿no? Para que sean también una fuente de promoción de nuestra cultura y, por supuesto, de nuestro idioma. Muchas gracias. Si es que hubiera alguna intervención por parte del público, por favor, los invitamos a levantar la mano, ponerse de pie y formular su interrogante. Adelante, por favor. Reiterar el agradecimiento por sus exposiciones. Yo tengo una pregunta en la mesa de diálogo. Nuestra Constitución habla como el idioma oficial al castellano, hecho que ocurre también en la Constitución en Colombia.
más no en México, en Chile, por poner otros ejemplos que hablan del español. Sabemos y entendemos que es un dialecto que se diferencia del vasco, en fin, en España, y también es un dialecto romántico, el español que nació en Castilla. Y nos gustaría que ahí nos ayuden, porque decir que el idioma oficial es el castellano en el Perú y otros países, en su constitución, puede diferenciarse el español, que es lo que hoy nos abriga y nos hermana. Me gustaría saber, por favor, su apreciación al respecto. Me voy a permitir dar una respuesta técnica y no política. La Constitución española también habla del castellano. Poco podemos hacer. Tenemos el apellido Dirección General del Español en el Mundo, pero nuestra Constitución, en su artículo 2, habla del castellano y no hay más que hablar. Adelante, por favor, teníamos otra Solo para intervención. agregar, en realidad es el mismo idioma. El castellano nosotros, y lo queremos mucho porque yo en el colegio yo estudiaba castellano, ¿no? Eran los profesores de castellano y entonces siempre lo hemos sentido así, pero español es el idioma universal, ¿no? Hacia afuera nadie dice Castilian, ¿no? Todos dicen español, porque esa es la lengua que se habla en España e Iberoamérica. Entonces creo que en el fondo no hay mayor discusión, es la misma lengua, no tenemos por qué hacernos problemas al respecto. Adelante, por favor. Escuchan todo. Está aquí, gracias, perdón. Solo quería hacer un comentario. Gracias, Carlos, por la mención. El Centro Cultural Inca Garcilaso tiene un convenio, además, especial con el Instituto Cervantes. Tenemos una oficina en el mismo Instituto Cervantes que la ocupa nuestro agregado cultural en la embajada. Entonces nuestro agregado está entre la embajada y el Instituto Cervantes. Y es cierto, en nuestro plan de política cultural exterior está abrir centros culturales Inca Garcilaso en todo el mundo, empezando por los países que nos interesan especialmente, ¿no? Como España, Chile, Ecuador, países que comparten con nosotros una serie de valores culturales. Lo que yo quería comentar era lo del multilingüismo. Yo soy un poco escéptico y cuidadoso con esto del multilingüismo. Ya estoy viendo en España los problemas que hay tratando de interpretar a la vez otras 3 lenguas, el costo que eso significa. Yo tendría mucho cuidado con la palabra multilingüismo. En el Perú hay 48 lenguas en la Amazonía y bueno, tenemos el quechua y el aymara. El costo que significaría para el Estado y los equívocos que tendría lugar, por ejemplo, una sentencia. Ahora mi colega Alejandro Neira, con muy buena intención, nos menciona de la posibilidad de hacer sentencias en quechua, en aymara, y no quiero imaginarme si se van a hacer sentencias en lenguas indígenas. Eso sería un costo no solo enorme, sino daría lugar a equívocos que no quiero imaginarme. Y no debemos asustarnos si una lengua desaparece en el mundo. ¿Cuántas lenguas han desaparecido en el mundo? Y no ha pasado nada, absolutamente nada. Ahora, felizmente, tenemos medios tecnológicos y podemos grabar las lenguas, podemos grabar las 48 lenguas, que algunas yo sé que podrán estar en extinción en nuestra Amazonía, las podemos grabar, ponerlas en archivo y conservarlas como un acervo tradicional, un acervo cultural muy importante. Pero es el español, o castellano, como quieran decirlo, la lengua franca, la lengua que nos une a todos, la lengua que nos permite participar, y esta es la razón del Congreso. Obviamente hay influencias de las lenguas originarias indígenas en el idioma, ¿no? Hay palabras que las usan en todo el mundo, no solo en español, en todos los idiomas está la palabra chocolate, en todos los idiomas está la palabra puma, puma es quechua, y se dice en todos los idiomas del mundo, y no hablemos de llama y alpaca y otros, pero yo tendría mucho cuidado en las políticas del multilingüismo. Soy escéptico y esto puede traer problemas que ya los está trayendo España. Gracias. Bueno, sí tengo que responderte disintiendo completamente de lo que dices, porque no está en riesgo la desaparición de una lengua, sino la muerte de las personas. Te lo digo como ex ministro de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene un viceministerio de Interculturalidad.
Y te pongo un ejemplo bien sencillo, que ha ocurrido muchísimas veces, lamentablemente. Y hay uno que el director de lenguas siempre lo ponía. Una persona llegó porque no tenía acceso a salud. Cuando tú vives en una comunidad indígena amazónica, el acceso a la salud es, con suerte, a veces, si tienes suerte, a pocas horas, en otras a 12 horas, en canoa, en vía fluvial. Y la persona, digamos, más allá de que por ejemplo, enfermedades como el dengue sean endémicas y permanezcan y tengan que desarrollarse de una manera adecuada para la comunidad, una cosa es explicar qué es una vacuna o una enfermedad en una lengua que no es la tuya. O sea, si no te dicen exactamente por qué te van a vacunar, te mueres. Si no te dicen que una persona que viene a Lima, y ha sucedido en muchos casos, llega a un hospital y está durante días esperando un diagnóstico porque nadie le entiende. Entonces piensan que es una persona que tiene discapacidad. La llaman y la llevan a donde una persona que no está capacitada, hasta que alguien dice, pucha, y por ahí que habla otro idioma, y habla otro idioma. Y tienes que encontrar a alguien que hable ese idioma porque si no se muere. O sea, no es una cuestión es una cuestión de vida o muerte. Es decir, yo no estoy hablando de que toda la justicia tenga que ser intercultural, de que tengamos que traducir todo al español. Lo que existe, por ejemplo, son grupos de intérpretes interculturales, porque además no solamente tienes que explicarle a una persona en otra lengua, sino tienes que darle el contexto cultural de por qué va a recibir una vacunación, por ejemplo. Entonces, las políticas públicas que un país como el Perú, que tiene una diversidad cultural y lingüística, tienen que pensar en que hay personas que no tienen acceso en primer lugar, no tienen acceso a la lengua probablemente, pero más importante que eso, no tienen acceso a servicios. Si no le brindas un servicio público a tu ciudadano, mal estarías tratando de construir un Estado que brinde las posibilidades para que todos, digamos, las mismas posibilidades de acceso a todas las personas, y eso sí es bien importante. Entonces, que existen intérpretes interculturales, entonces no es tan complicado tampoco. En el Ministerio de Cultura tienen identificadas muchas personas. Hay lenguas que las hablan muy pocas personas, es cierto. Y entonces, pero hay gente que, para que no perder eso, tú puedes grabar efectivamente, pero hay otra cosa que es, llamas a alguien en el Ministerio de Cultura y dices, bueno, yo quiero tener... es una persona que estoy en tal lugar, es una persona que habla español, evidentemente, y que es, no sé, alguien que va a proveer de salud. Va a una comunidad, no le entienden. Evidentemente, no todos tenemos que aprender todas las lenguas tampoco. Entonces no le entienden. ¿Qué hace? Llama a una línea especial del Ministerio de Cultura para que la conecte con alguien que sí puede tener acceso a esa lengua y que la conoce y la puede y funge de intérprete. Entonces, lo que tiene el Ministerio de Cultura, por ejemplo, son intérpretes interculturales. Intérpretes lingüísticos en primer lugar, sí, pero se llaman intérpretes interculturales porque lo que brindan, además de la lengua, es tratar de contextualizar a veces lo importante que es eso. Creo que la situación en España es completamente distinta con relación al español y a otras lenguas en las comunidades. Aquí lo que está en riesgo es, en muchos casos a veces, como mencionó, la vida o muerte de ciudadanos que tienen los mismos derechos o deberían tenerlos que quienes estamos aquí hablando el español. Buenos días y gracias por las interesantes ideas que han aportado nuestros ponentes hoy día. Yo quisiera rescatar algo que ya mencionó el ministro Amézaga respecto a la reciente aprobación de la Guía de Lenguaje Claro y Accesible del Ministerio de Relaciones Exteriores. Surgió como una inquietud, aprovechando la presencia de la convención que iba a realizarse en Lima, pero también como un esfuerzo de análisis interno para saber cómo el ministerio estaba comunicando los servicios que ofrece, y con el embajador hicimos un pequeño recorrido por las oficinas que brindan servicios públicos para ver si los carteles que anuncian, por ejemplo, las legalizaciones o la apostilla, ¿no?, que es el servicio que comúnmente da el ministerio, estaba llegando de manera correcta, ¿no? Y efectivamente hemos detectado, digamos, que hay mucho aviso que a veces distrae mucho la mirada, y los anuncios a veces no reflejan directamente el servicio al que se debe llegar. Entonces, el ejercicio fue interno para tratar de que eso que se quiere comunicar de manera técnica, entre comillas, pues llegue de una manera
clara al ciudadano, porque se trata de derechos, ¿no? Y también rescatando lo que dijo el embajador Neira, ¿no? Finalmente, ¿de qué sirve anunciar un derecho si no se puede acceder en su idioma o en su lengua originaria, ¿no? Entonces, lo que queremos con esta guía es que las entidades que conforman el Poder Ejecutivo del Perú la repitan, ¿no? La tomen como ejemplo y puedan también elaborar dentro de cada ministerio, adecuando sus propios tecnicismos a un lenguaje que permita que los servicios que brinda ese ministerio pues, puedan ser entendidos y sean comunicados en las mesas de partes. Por ejemplo, ustedes entran en una mesa de partes y a veces no se sabe ni siquiera por dónde presentar el papel. Yo particularmente he tenido la experiencia de ir a un establecimiento de salud con mi madre, un establecimiento de salud pública, y ni siquiera es claro dónde tengo que recoger las medicinas, dónde debo dejar el ticket. Entonces, yo he ido a la universidad, medianamente puedo orientarme, pero como decía el embajador Neira, ¿qué pasa con una persona que no vive en la ciudad o que está llegando por primera vez y trata de poder acceder a este tipo de servicio o de derecho, que es la salud? Entonces, lo que queremos como Ministerio de Relaciones Exteriores es que entidades tanto públicas como privadas repitan, ¿no?, la guía. Finalmente son principios básicos, no es gran, digamos, no se descubre nada que no esté ya pauteado, ¿no? Entonces la idea es que cada quien pueda adoptar esos principios y adaptarlos a los servicios que brinda a la ciudadanía. Última intervención, por favor, para ir culminando ya el desarrollo de este conversatorio. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Quería consultarles sobre dos aspectos. Se mencionó que la enseñanza del español en las academias diplomáticas africanas es un paso trascendental en la promoción del idioma. ¿Y eso también sucede en las academias diplomáticas en Europa o conocen también de iniciativas en las academias de Asia? Y el otro punto, me gustaría si pueden hacer un comentario sobre cuáles son los desafíos para posicionar el español como lengua franca en las negociaciones internacionales. Entiendo que, por ejemplo, en este punto es importante la promoción económica, porque, por ejemplo, Singapur es un estado asociado de la Alianza del Pacífico y cuando tiene que tratar con los estados miembros de la Alianza, trata en español. Gracias. Queremos agradecer la participación de los señores representantes. Perdón por contestar. Simplemente. Adelante, por favor. Sí, bueno, primero dar las gracias por esta guía. Yo creo que efectivamente es el modelo a seguir, no hay que liderar con el ejemplo y yo creo que en ese caso el Ministerio de Relaciones Exteriores lo está haciendo. Nosotros tenemos el mismo reto en España. Yo creo que en esta red se están sumando instituciones, pero yo estoy segura, ¿no, Guillermo?, que en nuestro mismo ministerio podemos mejorar muchísimo más el lenguaje claro y accesible a toda la ciudadanía. O sea, que es un reto compartido. La postilla, sí. Y luego, sí, con respecto a esta pregunta, lo de las academias diplomáticas, aquí todo estamos impulsando, pero es un trabajo aún en progreso. Lo que hemos hecho de momento con África, realmente hemos organizado con el Instituto Cervantes un curso online para diplomáticos africanos. Como es un curso piloto, la idea es que podemos ir replicándolo, porque hay efectivamente ese interés creciente y es importante que tengamos nosotros pues, diplomáticos que podemos estar ahí destinados, que tengas también pues bueno, colegas en los ministerios de exteriores de esos países que hablen español. Pero es un curso muy piloto que hemos hecho, pero sí que creemos que es una línea importante de trabajo conjunto y es una línea que queremos llevar a la cumbre iberoamericana, con lo cual las academias diplomáticas iberoamericanas se van a reunir en el proceso hacia la cumbre para precisamente intentar ese acuerdo global, porque solos no podemos. Es lo que decíamos del acuerdo que nos explicaba el director general del Instituto Cervantes con la Universidad Católica de Santa Marta. Necesitamos a toda la comunidad iberoamericana en este esfuerzo conjunto de ir formando a estas personas interesadas en el español y en este sentido también a los diplomáticos. Habías hecho otra pregunta, ¿no? Sí, el reto. Sí.
El español ya es lengua oficial en Naciones Unidas. Nosotros, los países hispanohablantes, cuando vamos a Naciones Unidas, hablamos en español. El problema es, como ha explicado muy bien Guillermo, es que luego en las negociaciones, claro, no puedes estar, cuando estás a lo mejor negociando, ir traduciendo permanentemente. Entonces, ahí aún tenemos el reto de que muchas veces, como lengua de trabajo, es el inglés como lengua franca, básicamente. Pero ahí nuestro objetivo, y vamos haciendo pequeños pasitos, es, bueno, poner en valor que nuestro idioma pues, es la segunda lengua nativa del mundo, y por eso os contaba que tenemos, por ejemplo, de cara al 23 de abril, que es el Día del Español en Naciones Unidas, precisamente pues, hacer un evento con nuestros colegas hispanohablantes para precisamente que la organización ponga en valor, ¿no?, esa riqueza que tenemos. Y lo mismo, pues son pasitos poco a poco que vamos dando con las distintas organizaciones. Pues lo hemos dado con la Conferencia de la Haya Derecho Internacional Privado, la Unión Africana ha incorporado el español como lengua oficial y, por supuesto, bueno, tenemos un gran reto, pero bueno, es cuestión de seguir trabajando juntos. Gracias. Gracias. No quería referirme a las preguntas, solo que olvidé decir cuando hablaba del Centro Cultural Inca Garcilaso que también está en la platea el embajador Carlos Herrera, que también fue director del Centro Inca Garcilaso. Así que tampoco nos dejará mentir. Gracias. Queremos agradecer la participación de los representantes de la Cancillería española, a la señora Mónica Colomer de Selva, al señor Guillermo López Gallego y de igual forma también a los representantes de la Cancillería peruana, el señor Alejandro Neira Sánchez, el señor Carlos Amezaga Rodríguez, quienes han desarrollado el conversatorio El papel del español en las relaciones internacionales en el marco de la celebración de este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. A nombre del Colegio de Abogados de Arequipa y la comisión organizadora, agradecemos a todos su asistencia y participación. Tengan una bonita tarde.